Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. En este otro estudio del Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu. Estamos agradecidos con el Señor por lo que estamos aprendiendo, Amén. y que sabemos que con su Espíritu vamos a poderlo practicar. Oremos un momentito. Amén. Amado Dios, te agradecemos. Gracias, Padre. Te agradecemos porque Bendito tu nombre, en tu plan Padre. perfecto, Señor, tú planificaste, Padre, que en estos días Sí. de la iglesia, Sí, Padre. tu Espíritu está en nosotros, vive en nosotros. Y tu Espíritu Santo, Señor, tú lo enviaste para consolarnos, para fortalecernos, para Amén, guiarnos amén, a toda verdad, dice Danos tu poder, palabra. dice tu palabra. Y gracias, Ay, Señor, gracias, porque Padre. en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y queremos vivir esa vida, Señor, llenos de tu Espíritu. Queremos cada día, Señor, cada momento, ser sensibles a tu Espíritu y ser llenos de esa unción fresca de tu Espíritu para vivir vidas agradables a ti, Señor, y también para vivir vidas útiles por en tu favor. obra. Ay, tu poder, Queremos tu servirte, Espíritu Padre, Santo. queremos honrarte, queremos amarte más cada día Sí, Señor. y servirte mejor, Padre. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, a todos por aquellos favor, que están pidiendo, Ay, Padre, sí, Señor. por una necesidad, Padre, Ay, sí, Padre. por una Ay, respuesta sí, tuya de provisión, sí, Señor. de protección, de sanidad, de paz, de victoria espiritual. Sí, papá. Queremos que tú te manifiestes en la vida de cada uno de tus hijos, Bendice. que tú fortalezcas, que tú consueles al que está Tu poder triste, tu y que tú gracia. nos llenes, Señor, Tu de poder esa y tu fuerza gracia. espiritual que necesitamos cada día. Gracias, papito. Gracias, Padre. Gracias porque Gracias, no estamos gracias, solos, porque tú vives en nosotros. Gracias, Señor, Gracias. por Poder oírnos. y tu misericordia Todo lo por pedimos nosotros. en el nombre glorioso de Jesús, Gracias, nuestro Dios. amado Gracias Salvador. por tu amor y tu misericordia. Amén. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papi. ¿Qué tal, hijo? Dios te bendiga. Amados hermanos, estamos en este estudio basado en Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Lo leemos? Lo vamos a leer, amén. Efesios 5, 18. ¿Cómo dice? Ahorita todavía no lo tenemos. Ahora sí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Lo que les urge, dice, es ser llenos del Espíritu. Y estábamos hablando, hermano, de esa triste realidad que en un tiempo el diablo comenzó a trabajar tan fuerte en la iglesia cuando comenzó a dirigir a muchos de la gente prominente de la iglesia, para que se apartara del poder del Espíritu. ¿Cómo comenzó eso? Como dijiste, comenzó cuando comenzaron a ponerle signos de interrogación a la palabra. Claro. No, eso de Jonás no existe, porque mire, pues, usted no me puede probar que un pez se puede tragar a un hombre, ni me puede probar que un hombre puede vivir adentro de un pez. Fíjate que hay un varón, él ya falleció. Yo estaba escuchando un mensaje de él el año pasado, y él decía: si usted no le cabe la idea de que un pez se puede tragar a un hombre, yo le voy a decir, a mí me cabe la idea que un hombre se puede tragar a un gran pez si quiere. Hermano, porque si Dios lo dice, yo lo voy a creer. Ahí comenzó, pero eso trajo un montón de resultados. Estábamos hablando, el último que estábamos hablando el martes, es de la ignorancia y el abandono de la necesidad inevitable que tiene todo ser humano de acercarse a Dios
por medio de la obra hecha por Jesucristo, porque solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida, solo hay una forma de llegar a la presencia de Dios, que es a través de recibir para mí la obra que Jesús hizo, creer que Él fue mi sustituto en la cruz, que Él murió por mí, que Él pagó por mí. ¿Y quién me va a convencer a mí de eso? ¿El pastor? ¿Un buen mensaje? Con un drama bien bonito, bien hecho, una canción bien bonita? No, el Espíritu. Cuando en verdad sucede esa conversión, el que me convence a mí de pecado y que me lleva a la salvación es el poder del Espíritu. No hay de otra manera. Ahora, hay otra cosa interesante que sucedió cuando la gente comenzó a ponerle signos de interrogación a la Biblia. Y es, hermano, de que dudamos de que Jesucristo sea el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y comenzamos a decir, hay cosas aquí en la Biblia que ya no pueden pasar hoy. ¿Y cómo entonces pudiéramos sostener Hebreos 13:8? Con la gente que piensa eso. Miren lo que dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, el Jesús que estuvo haciendo milagros es el mismo de hoy, el mismo de mañana, el mismo de ayer, el mismo de hace 4,000 años. Es el mismo. Hermano, el milagro más grande que Dios puede hacer en un ser humano es aplicarle la sangre de Cristo. Por supuesto. Para cambiarlo del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es que ahí yo creo que en todo este estudio que hemos estado haciendo, hermano, solo llegar a pensar que hay otra forma, yo creo que es faltarle al Señor. Es que no hay otra forma, no hay otra forma. Y digamos, cuando hablamos nosotros del poder del Espíritu, mucha gente solo lo limita. Digamos, el Señor vino y me dio una provisión económica sobrenatural que de otra manera no se hubiera podido. Hermano, el Señor tiene poder de hacer cosas. Viendo el ejemplo de la provisión, de muchas formas pudo haber pasado. Yo no estoy limitando el poder de Dios a eso y diciendo, no, es que ese no es un milagro, es un milagro de segunda categoría. No, pero es que lo más imposible que tiene un hombre es pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. No que Dios ni siquiera lo resucite entre los muertos. No, lo más grande es lo otro. Mire pues, hermano, yo sé que ha habido excesos, errores, errores planificados y errores involuntarios. Por supuesto. Porque ¿sabe qué? Dios solo tiene un tipo de vasijas que usa, imperfectas. No tiene vasijas perfectas. No. Vasijas humanas. Y hay errores, hermano, a excepción de Filipenses. Todas las cartas se escribieron porque habían errores en la iglesia. Pero el Pablo no dice, de gracia de iglesia. No, dice, doy gracias a Dios por ustedes, amados hermanos, porque les llegó el evangelio, les llegó la palabra, les llegó el poder de Dios. Y vamos a tratar los errores, vamos a tratar las deficiencias. Y vamos para adelante, ¿verdad? Y vamos para adelante. El apóstol Pablo le tuvo que decir hipócrita a Pedro, pero tampoco lo sacó de la iglesia y dijo, bórrenlo de la membresía, ya no sirve. No. ¿Y por qué? Amén. ¿Por qué estás diciendo eso? Porque definitivamente hay gente que malintencionada se ha dejado guiar por el diablo para meter estas semillas de maldad dentro de la iglesia y anular en la vida del creyente la vida del Espíritu. Mire, hermano, es que hay dos extremos. El primer extremo es gente que dice, hay cosas que ya no van a pasar en la iglesia. Hermano, con dolor y con pena ajena le voy a contar este testimonio. Tenemos unos amigos y que unos amigos que conocimos hace muchos años y que hace muchos años teníamos una amistad más estrecha. Y entonces un día la esposa de este amigo llama a Dorita y le dice que ore por el niño porque el niño tiene fiebre. Y el esposo le grita de atrás, y era un líder prominente de la iglesia suya. Le grita de atrás el esposo y le dice, fulana,
vos por todo querés molestar a Dios, le dijo. Dale una pastilla y se le va a quitar la fiebre. Hasta ahí puede llegar un cristiano que piensa que hay cosas que Dios ya no las va a hacer por nosotros. Y Hebreos 13:8 dice todo lo contrario. Y te voy a decir otra. Fíjate, Pablo, que leyendo en un libro, unas personas que creían que no hay manifestaciones de dones y ministerios y de operaciones, como dice la palabra en 1 Corintios 13, llegan a una iglesia y un hermano está dando una profecía. Y la esposa le dice al esposo, porque ellos están de visita en esa iglesia, pues así que como que fueron a visitar el pueblo y para no pasar el domingo sin una iglesia, se fueron ahí. Y entonces el hermano en un español muy pobre comenzó a dar una profecía. Y la hermana le dice al esposo, si eso fuera de Dios, Dios no habla un español tan pobre. Nosotros conocimos de un hermano que está orando por una persona endemoniada. Y el hermano le decía, andaite de ahí, le decía al demonio, andaite de ahí, andaite de ahí. Y el tipo por el que están orando levanta la cabeza y le dice, no se dice andaite, le dice, se dice andate. Y le dice el hermano, seiga como seiga, le digo, andaite de ahí. Hermanos, se nos olvida que nosotros somos instrumentos de Dios. ¿Sabe? Por eso, ¿sabe cuál es la indicación? Una de las indicaciones básicas acerca de la profecía en el Nuevo Testamento, que tiene que ser juzgada. Por supuesto. Ahora, yo no puedo juzgar a Isaías, a Jeremías, no, eso no. a los profetas menores o mayores del Antiguo Testamento. Eso sería, pero hermano, eso sería negar la Biblia. Totalmente. Ahora, a los hermanos que Dios utiliza para dar una palabra especial, que cumple, ¿verdad?, con lo que la Biblia dice. La misma Biblia dice una manera de juzgarlo. Eso lo vamos a estudiar la otra semana. Pero, ¿y entonces por qué juzgarlo? Ahora, aquí, como te decía Pablo, está la gente que piensa que Jesucristo no puede hacer lo mismo hoy. Pero está también la otra que se pasó del límite. Claro. Y hay hermanos que dicen que son profetas y que les tienen que hacer caso perfecto. Y que si vos le haces una mala mirada a ese profeta, vas a caer muerto ahí. Sí, totalmente. Hermano, tristemente hay excesos, hay abusos. Pero ¿sabe qué? En este sentido, el principio es este: preferible apagar un incendio que animar a un muerto. Y en esto que estás diciendo, una cosa que es bien interesante es que mucha gente trata como de ver a un Dios no tan poderoso como el del Antiguo Testamento, porque no quieren enfrentarse a la realidad de que Dios un día los va a condenar como condenó pueblos en el Antiguo Testamento. Correcto, y ahí es donde nace todo este movimiento también, porque dicen, no, es que el Dios del Nuevo, ese ya no quemaría a Sodoma y a Gomorra. El Dios del Nuevo es un Dios de amor. Entonces, pensar en un Dios que hace poder, ellos prefieren, fíjate, dejar de creer en que Dios puede hacer un milagro de salud en sus vidas que pensar en que Dios es tan poderoso que puede quemar un lugar. Entonces, no, yo mejor niego eso, aunque piense que me tomo una pastilla antes de orar porque estoy enfermo. Fíjese, hermano, que Jesús el domingo que entró a Jerusalén en sentada triunfal, ese mismo domingo hizo el único milagro que hizo Jesús, que representó destrucción. Fíjate vos. ¿Sabes cuál fue? Cuando maldijo la higuera. La higuera. Sentenció, ¿verdad? Declaró una Porque sentencia. cuando el Señor declaró esa palabra sobre la higuera, ¿sabes qué dice? Que la higuera se secó de raíz. Y eso no es una parábola, ¿verdad? Porque por si alguno aparece ahí diciendo alguna locura como esa. ¿Va? No, que mire que tenemos que entenderlo, el lenguaje, que no sé qué. No. Hermano, ¿sabe qué quiere decir maldijo? En esa parte de la palabra, ¿sabe qué quiere decir? Que maldijo. Punto. Por supuesto. Y la maldición la secó, y la secó de raíz. Claro. Por supuesto.
Y sabes quién es la higuera en la Biblia. Israel. ¿Y sabes qué está y se diciendo escondió ahí? él, ¿verdad? Israel le dice, Israel, estás cayendo bajo maldición de raíz. Y él se apartó de ellos totalmente, ¿verdad? Se apartó. Se escondió. Literalmente se escondió Esa de semana ellos. ya no permitió, prácticamente el jueves, el martes, él ya no permitió que lo mirara ninguna otra persona. Por decirlo, había una sentencia ya dada sobre ellos y ya no había nada más que hacer. Por eso lloró. Exactamente. Por eso lloró. Amados hermanos, este libro lo escribió el Espíritu y se tiene que ser interpretado en el Espíritu. Por supuesto. Ahora, ignorar la obra del Espíritu Santo como la tercera divina persona de la Trinidad. Vos, Pablo, hay una Biblia. Vos podés comprar, podés ir a una librería. Bueno, ahora hasta las cristianas venden de lo que sea, ¿va? Pero vos podés comprar una Biblia, y especialmente si dice ediciones interamericanas, y vas a leer en Génesis que dice y el Espíritu de Dios, donde dice la Biblia y el Espíritu de Dios. ¿Sabes cómo dice? Y la fuerza activa de Dios. Sí. Es que eso no es. Hermano, es que hemos llegado a tiempos en los que el hombre quiere arreglarle la plana a Dios, quiere calificarle la plana a Dios. Y eso decíamos este domingo, ¿verdad? ¿Qué pasó? El Espíritu Santo no es una fuerza. No. Es Dios una mismo. Persona es que Dios. Se puede entristecer, gozar, que se le puede mentir, que se te puede acercar para consolarte. Él te puede dar dirección. Y también para corregirme. Y óigame, mi amado hermano, y en el otro extremo está el que quiere agarrar el poder del Espíritu Santo y usarlo como que si es un chorro. Ahorita lo abro y ahí va, pues, ahí lo recibe. No, papá. No es que vos aprendás a manejar el Espíritu, sino que dejes que el Espíritu te maneje a vos. Y es que también ahí es bien importante que ahorita que estamos empezando a estudiar lo del Espíritu Santo, hay gente que su doctrina del Espíritu Santo, lo que cree el Espíritu Santo, no lo sacó de la Biblia, sino lo sacó en base a lo que sintió él, a su experiencia. Y tienen una iglesia, quizás si son pastores, dirigida por la experiencia de él como persona, no en lo que dice la palabra. Ahora, de esto hay dos clases de personas, que se la saben y los otros que con sencillez. Amado hermano, ninguno de nosotros está listo. Ninguno de nosotros está libre. Claro. Libre de cometer errores. Por supuesto. Ahora, de lo que no debería faltarnos también es la humildad para reconocerlos. En eso que vos estás diciendo ahorita, yo siempre me he puesto a pensar que el día que estemos con el Señor nos vamos a dar cuenta de plano de un montón de cosas de la Biblia que interpretamos mal y que no era lo que creían cientos de miles de creyentes lo que la palabra estaba diciendo ahí. Fíjate que un niño que tenía tapada la nariz se le acercó a la mamá y le dijo: mamá, mañana tengo que ir disfrazado a la escuela de Castor. Y la mamá dice: Señor bendito, ¿cómo disfrazo de castor a esta criatura? ¿Cómo lo disfrazo de castor si ni siquiera sé cómo son los castores? Vos, y pasó esa mujer toda la noche intentando hacerle al niño un disfraz de castor. De regreso de la escuela, la maestra le mandó una notita diciendo que era de pastor. Sí, pues. No de castor. Había un... Ay, papito, mira, todos, mi amado hermano, ahora lo precioso es que Dios nos dé la humildad de decir: yo tengo que reparar en eso. Claro, por supuesto. Hermano, la Biblia es tan sencilla que la puede comprender en su aspecto básico cualquier persona, por hasta supuesto. yo. Pero es tan profunda ¿Qué? que no bastaría toda la sabiduría del mundo ni todo el tiempo del mundo para que la explicáramos a perfección. Así es. Y ahí es donde, amado hermano, definitivamente, al acercarnos a la doctrina del Espíritu Santo, nos debemos de acercar a la palabra.
no podemos buscar la respuesta en otro lado. Si No, lo que creemos no. de Dios, si lo que creemos de Jesús como la segunda persona de la Trinidad, si lo que creemos de los ángeles lo sacamos de la Biblia, ¿por qué tendríamos que buscar lo que creemos del Espíritu Santo fuera de la palabra? O sea, no hay sentido. Es que mire pues hermano, el evangelio debe ser predicado, creído, enseñado y practicado en base a la palabra. Claro. Y es bien interesante, fíjate Pablo, porque cuando Jesús quiso explicar algo, lo explicó a la luz de la palabra. Claro. Mira, Sí. Lucas. este pasaje es bien interesante. Lucas 24, 25 al 27. Ajá. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. ¿De qué se trata? Se trata de dos discípulos. De dos discípulos que el domingo que Jesús había resucitado, ellos iban tristes de regreso a su casa. ¿Por qué? Porque pensaron que Jesús estaba muerto y que no era cierta esa palabra. Por supuesto. Lucas 24, 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Miren hermanos, si un bosquejo bíblico yo hubiera querido tener toda mi vida, es este. Cómo Jesús desde Génesis hasta Malaquías les explicó lo que se decía de Jesús. De él, así es lo que dice el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es que, óigame hermano, lo que declara de Cristo es, poner el versículo, hija, por favor, son las escrituras. Exacto. Si Jesús usó las escrituras, vos. Sí. Y hay gente que tiene la osadía de pararse en un púlpito a predicar una revelación que encontró en otro lado. Pablo, cuando yo tenía pocos años de haberme convertido, había un predicador argentino que tenía muchos programas en la televisión guatemalteca. Y fíjese, hermano, que leyó un versículo y dijo: ahorita les leí, dijo, leche, ahora les voy a predicar carne, dijo. Y le dio, pues. Y si era cierto, este es leche y él era carnal. Sí. Le va a dar pura carne, dijo. Sí, pero era no carne, carnalidad. Vos no te podés apartar de la palabra y no puedes usar un texto como pretexto para que piensen que sos evangélico también. Claro. No, es respetando la palabra. ¿Sabe cómo dice la Biblia? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por supuesto. Por supuesto. Amén. Mira el apóstol Pablo, Hechos 28, 23. Mira el apóstol Pablo. Y hablándole, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Y de dónde aprendería el apóstol Pablo esto? ¿Vos? Él lo conocía, él lo tenía. ¿Y quién lo enseñó? Jesucristo. ¿Cómo le enseñó Jesucristo a aquellos tristes de Lucas 24? Con lo mismo que el apóstol Pablo. Y yo me he puesto a pensar en eso de los discípulos. El Señor usó ahí eso para enseñarnos a nosotros cómo funciona. Correcto. Porque en mi cabeza de Pablo López hubiera sido más sencillo que él se les mostrara y les dijera de una vez, o sea, ¿qué más prueba de que se les apareciera vivo? Mire, pero antes les enseña con la palabra. Con todo respeto, hermano, con todo respeto. Si alguien le dice: mire, le voy a enseñar del Espíritu lo que el Señor me reveló anoche. Óigalo y después agarre la Biblia a ver si la Biblia refrenda, apoya y dice lo mismo que dijo esa persona. Si no, con todo respeto, váyase de ahí. Claro. Aunque esa se llame Iglesia de Vida. Por supuesto. Y hace unos días que predicaste solo en la iglesia dijiste algo que creo que es puntual para esto que estamos diciendo hoy. No estamos en la era del espíritu como algunos, sobre todo aquí en Guatemala y Latinoamérica, creen. Estamos en la era de Cristo, de la era cristiana. Y eso no quiere decir que nosotros menospreciamos al Espíritu Santo. No, al contrario. No. Sin Él nosotros no estuviéramos aquí hoy. Usted no estuviera escuchando. Ahora,
Cuando el Espíritu vino, no dijo, bueno, señores, se fue Jesús, ahora vine yo. No. ¿Sabe qué dice la Biblia? Jesús dijo, Él me glorificará, porque hablará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu vino a enseñarnos de lo que Jesús compró, pagó para nosotros y por nosotros. Vino a enseñarnos el propósito de Cristo. Totalmente. Vino a glorificar a Cristo. Eso lo dice la Biblia. Es que todo empieza con ese llamado del Espíritu Santo a nuestra vida, con ese convencimiento de pecado a nuestra vida. No hay de otra, pues. O sea, por eso cuando nosotros, usted nos ha escuchado varias veces decir eso en la iglesia, y si usted no es de la iglesia, tratemos de entenderlo a la luz de la palabra. No hay creyentes sin el Espíritu. No hay, o sea, no hay otra forma. Todo inicia con ese llamado del Espíritu. Por eso usted es hijo de Dios, usted tiene al Espíritu. Lo que tiene que hacer de ahora en adelante es darle lugar al Espíritu para tener la llenura del Espíritu. Pero usted está lleno del Espíritu, usted está pleno del Espíritu en su vida, solo hay de darle lugar. Mire pues, vaya a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Mire lo que dice la palabra. Leamos 13. Desde el verso 3. No, perdón, desde el verso 4 leamos. ¿Cómo dice? No quiero, hermanos, que ignoréis hacer. Perdón, 1 Corintios 12, verso 4. Sí, a 12:4. Perdón, desde el 1 te había oído, perdón. 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu, ahora el 5. Y si hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor. Ahora el 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mire pues. Verso 4, el Espíritu Santo. Verso 5, Jesucristo. Verso 6, Dios. Entonces, es que la Trinidad está perfectamente unida en los dones, ministerios, operaciones. Y pensando en la Trinidad, explíquemelo usted racionalmente. No, es que es del Espíritu. Correcto. Y por eso usted lo debe de creer en el Espíritu, porque si no lo va a ver como una locura. Mire pues, la unidad de Dios. Volvamos a decirlo, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La tercera persona de la Trinidad. Seguí. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La segunda persona de la Trinidad. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La primera persona de la Trinidad. Hermano, mire pues, haga a un lado a Dios y a Jesús, porque ahora es el Espíritu y los dones del Espíritu. No, hermano, no podemos hacer un lado a nadie. No. Ni podemos tampoco decir, ahora solo el Espíritu, hermano. No, mi amado hermano. Sí. Es una unidad perfecta. Claro. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Amados, vamos a seguir la próxima semana. Amén. Pero este domingo estamos en nuestra iglesia y en todas nuestras amadas iglesias con nuestros compañeros, con el equipo pastoral de Iglesia de Vida de los diferentes lugares. Vamos a estar compartiendo acerca de ser llenos. Amén. Del Espíritu. El Señor nos bendiga. Que este sea un fin de semana para la honra y para la gloria de Dios.